Hemos estado viendo acerca de este tema en general, cual titulé Palabras de Dios. Y el día de hoy estaremos viendo esto, pero a través de un profeta del Antiguo Testamento. Vamos a orar para poner esto en las manos de Dios. Padre bendito, te doy muchas gracias por tu palabra. Bendice a tu siervo, Señor, y permite, Padre, de que pueda ser atinado en lo que dice. Padre, tú más que nadie conoces, Señor, el sentir de cada uno de nosotros, y estamos aquí, Señor, con hambre de aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos a toda verdad. Amén. Amén. En cierto templo evangélico, escondido entre las montañas, la gente había adquirido una costumbre peculiar de hablar con Dios. En sus servicios había un tiempo de oración, y cada uno se levantaba a orar, pero sus oraciones parecían más bien reclamos para con Dios. Por ejemplo, ¿no hay nadie aquí que se llame Julián? ¿O Tomasa? ¿No? Bueno, por ejemplo, Julián, un campesino que había perdido sus cosechas después de una tormenta de granizo, se levantó y dijo: mira, Dios, yo no sé cómo te organizas y cómo controlas las cosas allá arriba, pero hoy sí te equivocaste conmigo. Me tratas de una forma injusta. Creo que eres un Dios temperamental. Ahí terminó la oración, ¿verdad? Entonces llegó el tiempo en que Tomasa se levantó a orar y ella dijo lo siguiente: Dios, hoy te portaste bien conmigo, pero no sé si mañana lo vuelvas a hacer, porque de continuo te olvidas de mí. Y así continuaron los reclamos hacia Dios. Cada frase estaba llena de una insolencia irreverente, tratando a Dios como un igual y además exigiéndole. Hubo quien dijo: si Dios nos hizo con lengua y pensamientos, no fue para quedarnos callados. La insolencia, en su sentido más profundo, no es simplemente falta de respeto. Es una forma de ruptura. Una falta de reconocimiento en el orden de grandeza y de jerarquía. Es claro que hablar de forma desafiante, con falta de humildad, cuestionando a Dios y dejando de aceptar su autoridad sobre nosotros, nos pone en una posición de desprecio hacia Dios y despreciamos la forma en la que Él actúa. Vayamos al libro de Malaquías. Está muy sencillo, hermanos. La Biblia se ha dividido en dos grandes secciones. ¿Cuáles son? Antiguo y Nuevo Testamento. Y el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Ahí manténganlo, tengan ustedes un separador. Para entrar en contexto, vamos a entender un poco esto. En el tiempo de Esdras y en el tiempo de Nehemías, hubo un reavivamiento espiritual en el pueblo hebreo. Recuerdan que ellos del exilio fueron traídos nuevamente a Jerusalén. Se leyó los rollos de la ley y el pueblo se comprometió a obedecer las palabras de Jehová. Los judíos se habían prometido entonces obedecer a Jehová. Pero después de unos 100 años de que ellos regresaron, esa siguiente generación, esa generación de judíos había retrocedido espiritualmente y Dios envió al profeta Malaquías a dar un mensaje de parte de Jehová. Y con esta profecía se cierra el Antiguo Testamento. Hay un periodo entre el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento, que se le conoce precisamente el periodo intertestamentario. ¿Alguien recuerda cuántos años pasaron entre Malaquías y Mateo? 400 años. ¿Cuántas generaciones pueden pasar en 400 años? ¿Verdad? Unas 6 a 8 generaciones. Depende de qué tan pronto se hayan casen, ¿verdad? Los jóvenes. Pero más o menos. Así que 400 años antes de la venida de Jesucristo, en el cual se encarnó y se manifestó en esta tierra, en ese cierre de la profecía del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías nos deja ver un escenario de decadencia espiritual. Y esto no ocurrió de un día para otro. A través de esos 400 años y a través de esas 6 o 8 generaciones se pueden identificar etapas y también rasgos de cómo sucedió esa decadencia, una decadencia en el pueblo hebreo. Y Dios en este libro los confronta a través de 5 preguntas. No se trata de un estudio exhaustivo de Malaquías, pero sí de las preguntas que surgen precisamente, en el cual se muestran patrones de actitudes insolentes hacia la persona de Dios. La ilustración que les di al principio eran oraciones insolentes, ciertamente, ¿no? Así que vamos a ver estos rasgos, hermanos, porque esto nos mantendrá atentos. Porque a veces usted puede decir, bueno, yo nunca he sido insolente, pero cuando pasa por una prueba y cuestiona a Dios, ¿verdad? O que llega a pasar, porque lo he escuchado de voz de algunos que se pudieron haber llamado cristianos en el pasado y que dijeron, si esto es vivir en Cristo, mejor no. Podemos llegar al punto, hermanos, de que a través de esa falta de seguridad que mostramos hacia Dios y hacia su proceder, porque quizás se está atravesando una enfermedad, o quizás se está atravesando un problema grave dentro de la familia, y hemos orado, y mucho orado, pero no vemos que haya un cambio, se lo atribuimos a Dios y decimos, ¿sabes qué? Dios, tú eres malo e injusto. El primer rasgo nos va a hablar de Malaquías, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Léanlo, por favor, por mí. Adelante. Hermanos, qué bueno que leen más que yo. Dejé una agüita al fondo, ¿me lo podrían pasar? El primer rasgo, hermanos, de la insolencia hacia Dios se presenta a través cuando el amor por Dios se enfría. Usted puede ponerlo ahí en ese punto. Cuando el amor por Dios se enfría. Dice palabra de Jehová, o profecía de la palabra de Jehová contra Israel, muchas veces, hermanos. Y se la dio por medio del profeta Malaquías. A veces yo me puse a pensar qué tan difícil era para los profetas dar el mensaje de Dios porque se echaban encima del pueblo, ¿verdad? Eso sucedió con Jeremías. ¿Cuánto puede estar formado el carácter de un creyente para pagar el precio? Nosotros sabemos que el amor es un acto de la voluntad. Y sin duda se manifiesta a través de nuestras emociones y sentimientos, porque también cabe decir que decimos que sentimos que amamos, pero el acto de la voluntad de amar es cuando yo precisamente identifico a aquella persona a la cual hay que amar. Y Dios lo confronta diciéndoles a través de una pregunta, una afirmación, y el mismo Jehová responde porque es lo que ve en el corazón de las personas. Yo os he amado, versículo 2, dice Jehová. Y dijisteis, obviamente son palabras del pueblo, ¿en qué nos amasteis? Y responde Dios con otra pregunta, ¿no era Esaú hermano de Jacob?
dice Jehová, llamé a Jacob y a Esaú aborrecí. Hubo un llamado ahí con respecto precisamente a estos dos hermanos, ¿verdad? ¿Quién vendría a ser en el futuro Jacob? Israel. Yo elegí esta generación, ¿verdad?, de Jacob, para hacerlo pueblo mío. Te saqué por el desierto, anduviste 40 años ahí, y por desobediencia, ¿verdad?, de no haber precisamente introduciéndote a la tierra, estuviste vagando esa generación por 40 años y una nueva generación tuvo que ir. Pero te sustenté con maná. Acabamos de oír, ¿verdad?, este pasaje de Deuteronomio que citó nuestra hermana Jessie, para probar que había en el corazón de ellos. Ahora, la cuestión es esta: ¿cuántas evidencias recibió el pueblo de Israel del amor de Dios? Y el pueblo de Israel, de una forma insensata e insolente, dice: ¿en qué no me llamaste? Lo que está diciendo aquí es, en realidad, sabes que no te debo nada, Dios. No te debo ni siquiera mi amor hacia ti, porque no identifico que me hayas amado de alguna forma. Esta es una respuesta, por demás, insolente, porque en realidad estaban cuestionando el amor de Dios. A través de las páginas de la Biblia no podemos dejar de notar que Dios siempre cuidó, eligió y preservó a su pueblo. Y una falta de reconocimiento y gratitud hacia Dios llevó al pueblo a menospreciar el amor de Dios. Tanto que el hambre espiritual que debemos de tener y que ellos deberían de tener para con Dios, solo se convirtió en religión. Y la adoración solamente en un rito más. La relación espiritual entre su pueblo y Dios se comenzó a deteriorar porque perdieron un valor esencial, y es la gratitud. Y perder ese valor delante de nuestro Dios, en el cual nos paramos y no le damos a Dios gracias por nuestra salud, por un nuevo amanecer, por el pan que tenemos en nuestra mesa, y solamente continuamos en nuestro andar diario sin ocuparnos de tener una comunión íntima con Dios diaria, y al inicio de cada día estamos mostrando una falta de gratitud, y a la ende no estamos respondiendo con el amor con el cual Él nos amó primero. El fuego del amor hacia Dios, aquí, después de 100 años que regresaron, se comprometieron a obedecer a Dios, a amarle, empezó a bajar. Y esto ocurre porque dejamos que nuestro corazón se llene de otras cosas. Afanes, preocupaciones, una vida espiritual que se ahoga por falta de compromiso. Compromiso al orar, compromiso a leer la Biblia, compromiso a dejar de asistir y reunirse como en el cuerpo local, que es el cuerpo de Cristo. Y si pudiésemos ver el cuerpo de Cristo tal como vemos la biología y la anatomía en cada uno de nosotros, podemos decir que quizás en cada reunión hay un cuerpo mutilado, porque alguien falta. Y no estoy hablando, hermanos, en el sentido de inasistencias en las cuales hay una realidad y una necesidad real. En Apocalipsis 2:4 Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, y se lo saben: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es el compromiso de un pacto cuando se está delante del altar y delante de Dios prometes estar ahí en todo el proceso de tu vida hasta que la muerte los separe, y cuando hay un abandono, entonces está faltando precisamente ese amor. Este proceso de desamor no tiene que ver con sentir, sino tiene con dejar. Y si has dejado tú, primer amor. Esto tiene que ver directamente con nuestra voluntad, porque el amor se necesita regar, en el amor se necesita cuidar. Y querido hermano, el descuido que puedes tener hacia tu esposo o hacia tu esposa, hacia tus hijos o hacia la iglesia de Cristo,
muchas veces se debe al desinterés que tienes hacia aquello, pero esto ha sido un proceso. No fue de un día para otro. Fue un proceso gradual, pero desafortunadamente en muchas ocasiones no se puede revertir. Y ahí mismo en Apocalipsis capítulo número 2, Jesucristo en sus palabras dadas a Juan en el Apocalipsis hay una salida, y hay una salida clara. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, le dice a la iglesia de Dios. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Lo voy a metaforizar un poco. Yo no sé si aquí en esta congregación haya alguien que no tenga una cicatriz. Yo creo que todos tenemos una cicatriz por lo menos o más, ¿no? Yo una vez me caí y ya no se me nota, pero aquí tenía una cicatriz. Y aunque no se me note, me acuerdo muy bien dónde fue. Ajá. Caí y me pegué contra la orilla de una puerta. Muy fuerte, salió sangre obviamente, pero me acuerdo, ¿verdad? Estaba muy pequeño, quizá yo tendría unos 9 años, pero lo recuerdo. ¿Por qué no recordar aquellas cosas en las cuales estoy en el punto de que mi interés ha ido menguando y mi falta de amor hacia Dios y compromiso me está llevando a este punto en el cual me está haciendo insensible? ¿Por qué no recordar el momento en el que di cabida a pecados en donde me están precisamente llevando y haciéndome deslizar hacia olvidarme de Dios y su trato para conmigo? El perdón de Dios se ha extendido hacia cada uno de nosotros y no lo podemos negar. Y Dios ha sido paciente, porque ve en nosotros algo estimable. Porque desde el momento en que nacimos hasta el momento en el que morimos, somos de estima a Dios, sobre todo cuando nosotros ya hemos hecho un acto de conversión a través del arrepentimiento. Por eso nos insta a arrepentirnos. Y cuando decimos que nos debemos arrepentir, debemos enderezar nuestros caminos y revitalizar la relación con actitudes que muestren un verdadero amor e interés por la persona amada que es nuestro Dios y su iglesia, a la cual Jesucristo dio su vida por ella. De hecho, ahí dice también, hagamos las primeras cosas. Recuerde de dónde has caído y haz las primeras cosas. Tenemos una certeza, hermanos, de que Dios nos da una oportunidad increíble de restauración. Una oportunidad increíble de restauración. ¿Recuerdan a Pedro que le negó? Eso no podemos dejar pasar a Pedro, ¿verdad? Que le negó. Pero recuerda ese punto en donde Jesús después, ¿verdad?, va al mar de Galilea, donde les dijo que fueran allá y esperaran, y ve la barca de lejos, y entonces lo reconocen. Pedro se lanza al mar, ¿verdad?, y llega hasta donde está Jesús, y ahí hay un pez, ¿verdad?, asándose a las brasas, y entonces se sientan y comen. No sé cuánto tiempo pasó, pero llegó el momento en que Jesús le dijo a Pedro: ven y sígueme. Pero después de que lo confrontó frente a sus hermanos: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Y le preguntó por tercera vez, y el corazón de Pedro se entristeció. Ahí hay precisamente un juego de palabras en griego, ¿verdad? Porque Jesús le dice: me agapeas, y él dice: sí, Señor, te fileo. Es decir, sí te estimo. Y Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Muy bien, Pedro, caes en la realidad de que necesitas aumentar, necesitas comprometerte y necesitas entender que yo requiero más que una simple estimación, un amor verdadero. Y créanme que Pedro tuvo que pasar todo ese proceso a través de su vida, hasta el momento en que le entregó.
Tenemos que hacer las primeras cosas y tenemos una certeza increíble de restauración porque Dios nunca dejará de amarnos. El siguiente patrón, el siguiente rasgo. Vayan a Malaquías 1, 6 al 7. Y observen cómo dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿qué dice ahí esa pregunta, hermanos? Díganla. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y responde Dios, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿Y le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Este rasgo, hermanos, nos habla de que ya no se le da honra a Dios. El segundo rasgo, ya no se le da honra a Dios. ¿Y saben de qué nos habla? De pérdida de reverencia. De pérdida de reverencia a Dios. A pesar de que los judíos ya tenían un templo después de haber regresado del exilio, a pesar de que ya se habían puesto sacerdotes y estaban funcionando, ofreciendo precisamente los sacrificios, así que había un continuo, ¿verdad?, acto de sacrificios de animales. Todo esto se había convertido solamente en aspectos vacíos y sin sentido. Y hermanos, esto no era nuevo en el pueblo de Israel, era una actitud que se repitió, solamente era en Isaías, capítulo número 1, y van a ver eso. ¿De qué me sirve una nueva y un reposo? ¿De qué me sirven los holocaustos, los sacrificios? Jehová dice, eso es vano. No se le reconocía el lugar que Dios tiene en nuestras vidas, o en sus vidas en ese momento. Ellos pensaban que Dios estaba en el templo, e incluso que se mostraba ausente de todos los demás o de todas las demás áreas. Uno de los grandes males de nuestra sociedad es que ven a Dios como alguien que no es digno de respeto. Son los grandes males de la sociedad. No ven a Dios como digno de respeto. No lo ven como digno de obediencia y no lo ven como digno y prioridad en sus vidas, e incluso, ¿verdad?, hay quienes llegan a negar su existencia. La palabra honra, hermanos, la palabra honra tiene la idea de quien reconoce el peso justo, de quien reconoce el peso justo. Dios reconoce la hipocresía de su pueblo cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si fuéramos sinceros, hermanos, podríamos preguntarnos, esto es para nosotros, me incluyo, ¿cuántas veces oro sin poner el corazón en ello? ¿Cuántas veces oro sin poner el corazón en ello? ¿Cuántas veces canto solo con el anhelo de adorar verdaderamente a mi Dios? ¿Cuántas veces voy a la iglesia pero mantengo ausente a Dios el resto de la semana? ¿Usted cree que Dios quiere lo mejor de usted y de mí? Amén. Él quiere lo mejor de Dios. Él quiere lo mejor de nosotros, perdón. Dios quiere lo mejor de nosotros. De usted y de mí. Si notaron ustedes que los holocaustos se habían depreciado.
por medio del pan inmundo, no por medio de las primicias, perdón. Las características de la oveja no eran las que Dios había puesto en el Antiguo Testamento, donde debía ser un macho sin defecto, primogénito, en donde no tenía que tener tacha, donde no tenía que tener mancha, donde no tenía que tener rotura de huesos, aunque de estas se hubiesen sanado. Pero aquí presentaban al enfermo y al cojo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Presenta eso al príncipe de tu pueblo, a ver si está a gusto. Vamos a hacer un poco esto. ¿A qué esposa le gustaría un ramo de flores marchitas y deshojadas? ¿A qué esposo le gustaría comer en el mismo plato que le dan al perro? ¿O que se siente satisfecho con las obras? El pueblo de Israel había caído en la mediocridad espiritual. Animales ciegos, animales enfermos, animales defectuosos y hermanos con el corazón siempre llano. Dios deja de recibir lo mejor. Dios deja de recibir lo mejor. Cuando sirves, sobre todo cuando sirves en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y vienes impreparado para dar una clase, o no sirves con el mismo afán para hacer cualquier tipo de oficio, entonces debemos recapitular y decir, no estoy ofreciendo a Dios lo mejor. Tercer rasgo, Malaquías 2, versículo 17. ¿Lo pueden leer en voz alta, hermanos? Adelante. El tercer rasgo tiene que ver con lo siguiente. Se invierte el concepto de pecado. Se invierte el concepto de pecado. El amor de Dios es eterno. Él es paciente, pero también es justo. Y su justicia precisamente comienza donde su paciencia termina. Porque Dios va a hacer justicia al final de los tiempos. Porque ha dado infinidad de tiempos, ha gestionado a través de toda la historia el proceso por el cual el hombre pueda recibir a Cristo en su vida y que no se maten unos a otros, y que no se odien unos a otros, y que no hagan mal al pobre y al desdichado, en que no haya abusos. Pero hermanos, estamos viviendo en una época en lo que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y es terrible llegar a ese punto. ¿Les suena esto como parte de las ideologías? Estas ideologías que actualmente corrompen nuestra sociedad, en donde las naciones se contaminan y quieren contaminar a sus propias sociedades a través de doctrinamientos escritos. Y cómo las guerras más difíciles se están ahorita dando a cabo, pero quizás la más pesada sean las guerras espirituales que tenemos porque nos dejamos seducir y decir, no es tan malo ofender a Dios. Y dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿En qué hemos cansado a Jehová? En que dices, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Saben? Es terrible cuando se hace cómplice a Dios de nuestras malas actitudes. Cuando decimos Dios nos ofende así, por esto. Tengo una justificación. Hermanos, el pecado aceria en el corazón de cada uno de nosotros y puede llegarnos a hacernos caer, eso es claro. Ajá. Pero es claro que alguien que ama a Dios
va a arrepentirse y a pedir perdón. Y es claro que Dios va a dar también oportunidades, es claro que nos va a llevar a todavía redireccionar nuestra vida, pero cuando ese pecado ha cauterizado nuestra vida, entonces este no es malo. Y además Jehová se complace, porque aquí es lo que están diciendo. Jehová se complace con mis actitudes malas. Y obviamente, ¿verdad? Dice, y en los tales se complace, y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, otra forma en la cual decimos, Dios no actúa con justicia y deja que los soberbios, ¿verdad?, aumenten su soberbia y los ricos con riquezas incorrectas se hagan más ricos. ¿Saben que ver la vida de la forma en la cual Dios quiere que la veamos es hacia el futuro de lo que obtendremos con Él? Ojos, cosas que ojo no vio y oído oyó. Son las que tiene reservadas nuestro Dios, ¿para quién? Para los que le aman. Ahí está reservado. Ahí está el punto en el cual, si usted lo quiere ver desde este punto como si fuera a tomar un tiempo de descanso, dice, reservé un lugar en cierto lugar porque quiero ir ahí para descansar. Pues eso es mínimo, es pues vano en realidad lo que Dios tiene reservado para nosotros. Todo lo moralmente correcto ahora es cuestionado. Ahora se considera pasado de moda. Y lo malo se ha normalizado. Y la justicia se vuelve inútil e incluso inexistente para muchos. Es terrible, hermanos, que en esta época haya verdades absolutamente incuestionables, como el hecho de que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Son verdades incuestionables. Pero muchos critican y desprecian estas verdades. La verdad más contundente sobre lo bueno y lo malo es la referencia que tenemos de parte de Dios. Es lo que Dios dice. Y es muy sutil cuando el error empieza a verse como verdad. Hay un texto claro. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes dónde empieza el pecado? Con la intención. Con la intención que se genera en nuestra mente. Así que es muy sutil el error. Sobre todo cuando empieza a verse como una verdad. Pasando de tolerar el pecado hasta el punto de celebrar. Cuarto rasgo. La deshonestidad. Vayamos a Malaquías 3, 8 a 10. Voy a leer desde el versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Amén, por eso, ¿no? Que por nuestras actitudes es cambiada, ya no seríamos amados de Dios, pero Dios nos ama. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, o Israel, ¿verdad?, no habéis sido consumidos. Ese sería el trato justo de parte de Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Observen qué es lo que Dios quiere. Que hay un cambio de actitud, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta Jehová. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pongan atención en esto, hermanos, porque la esencia de esta palabra va más allá de dar los diezmos y las ofrendas. Va más allá. ¿Qué dice? Si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, refiriéndose a las plagas que había en ese tiempo. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Observen cuál es el punto central. Y todas las naciones os dirán que bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No estamos hablando de la doctrina de la prosperidad. Estamos hablando del reconocimiento del sustento de Dios a través de una muestra de gratitud y de darle lo que le pertenece. Hermanos, pregunta, en base a lo que acabo de decir. ¿Lo que Dios está haciendo aquí es un tema financiero o un tema espiritual? Espiritual, hermanos. Espiritual. ¿Saben que la enseñanza del diezmo fue anterior a la ley? ¿Lo sabían? El diezmo fue anterior a la ley. ¿Cuándo? Cuando Abraham ofrece sus diezmos. ¿A quién? A Melquisedec, rey de Salem. Una figura del reconocimiento que se debe de tener a Dios por los bienes recibidos. El diezmo para el pueblo de Israel representaba parte del pacto que Dios hizo con Abraham, reconociendo que Dios es el proveedor, que el pueblo era responsable del sostenimiento del templo, porque era precisamente la tribu de Leví. Dentro de las 12 tribus, Leví se quedó sin recibir el beneficio de la heredad de la tierra cuando conquistaron la tierra, pero en cambio recibía el beneficio de ser sustentado por las demás tribus, porque Dios así lo estableció. Pero los sacerdotes se corrompieron. Ahora, hermanos, el pueblo era responsable del sostenimiento del templo, los sacerdotes. Ellos sabían que tenían una responsabilidad también extendida con los diezmos y las ofrendas hacia los necesitados, porque también se les daba apoyo a las viudas y también a los huérfanos y también a los enfermos. Y hermanos, este aspecto de carácter era formar corazones dadivosos y agradecidos. Y además presentaba un desafío en la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Aquí no les está dando una negociación Dios. No lo vean como una negociación, ¿no? Ustedes se acercan quizás con sus hijos, con sus nietos, en otro planeta, en otra familia, ¿verdad? Vamos a negociar, ¿no? No hago mi cama, pero a cambio hago esto. El tipo de negociaciones que en realidad no deben de ser dadas. Pero, ¿no es cierto que los niños aprenden a negociar de chiquitos? Y nosotros grandes ya nos volvemos más audaces en tratar de negociar a Dios, con Dios. Obviamente no va a haber respuesta de parte de Dios hacia ese punto. Hay un principio, hermanos, a través de este desafío. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Abrir las ventanas de los cielos tenía también la idea de proveer lluvia. Pero de algo más, de que tenemos acceso a Dios. Hay un principio cuando el creyente actúa con generosidad. Dios se va a encargar del resto. El principio prevalece. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Es el acto de dar, porque el acto de dar se revela lo que hay en el corazón de las personas. Pero el dar a Dios también es un acto de adoración. Aprendemos a tener seguridad en el cuidado del Señor. Debo de decir que el dinero no es malo en sí mismo. No es malo en sí mismo. Cuando hablamos de música, la música no es mala en sí misma, sino la forma en la que se utiliza o que lo comunica. Pero el dinero es malo cuando lo convertimos en nuestra fuente de confianza. Desafortunadamente, hermanos,
nuestro corazón se aferra con cierta facilidad a los bienes materiales. ¿Cierto o no? Desafortunadamente, nuestro corazón se aferra a lo que tenemos, a nuestros bienes materiales. Esto fue el argumento perfecto de Satanás, hermanos. En cuanto se acercó a Dios, ¿verdad? Y cuestionó a Dios con respecto a Job. Quítale lo que tiene y verás si no blasfema delante de ti. Eso lo dijo Satanás. Quítale lo que tiene a Job y verás que es íntegro porque solamente le darás bendición. Y verás que él presenta sacrificios por sus hijos porque tú has sido bueno. Lo has colmado de siervos, lo has colmado de animales, lo has colmado de riquezas. Es un hombre preeminente dentro de su sociedad. Pero quítale lo que tiene. Póngase en las sandalias de Job. Y que Dios permitiera que el trato que le permitió a Job a Satanás hacer la puna lo hiciera a nosotros. Quítale todo lo que tiene. ¿Saben que nuestras mentes están llenas de planes? Plan de una boda, el plan de unas vacaciones, el plan de tener un carro, el plan de que tenemos una casa y queremos hacer algunos arreglos. ¿Han pensado que si Dios nos quitara todo, todos esos planes se derrumbarían? Una boda inexistente, unas vacaciones que ya no llegarán, una casa que ya no tenemos. Cuando damos nuestro carácter se va formando al de Cristo. Es una invitación a experimentar que Dios es fiel cuando dice probadme. Él se dio a sí mismo, sin escatimar nada, y no está determinado en la cantidad. No está hablando de la cantidad, sino de la reveladora condición de nuestro corazón. ¿Recuerdan a la mujer que se presentó solamente con 2 blancas y les echó en el alfolí? ¿Qué dijo Dios acerca de ella? Esta ha dado más, porque dio todo lo que tiene. En la sinceridad, hermanos, en la sinceridad de nuestra intención, se ve el costo del sacrificio y en la fe que tenemos en Dios. Punto siguiente. No se duerman. Malaquías 3, 16 al 18. Por favor, hermanos varones, lean en voz alta. Y si se puede, puestos de pie, adelante, los que puedan. Malaquías 3, 16 al 18. ¿Cómo dice? Entonces los que venían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como un hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. ¿Saben por qué Dios no actúa con toda la severidad gracias a su paciencia y amor? Porque también hay remanentes fieles. Aquí está diciendo, el pueblo ha hecho esto, me cuestiona constantemente, es irreverente ante mí. Pero hay algunos que temen a Jehová. Y dice el versículo 16, estos que temen a Jehová, hablaron cada uno con su compañero, tenían una misión de convencer o de apoyar y entender que Dios tenía el control y que debería ser honrado como debe ser honrado. Y entonces, ¿qué dice de Jehová? Jehová oyó, Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su
No, hombre. Israel está metido en serios problemas, ¿no? Ahora. Ustedes saben que hay guerra. Pero hermanos, hay judíos creyentes ahí y alrededor del mundo. Los hay. Y Dios va a preservar a su pueblo. Sin cuestionar si lo que están haciendo es malo o bueno, porque es su política. Pero algo es seguro. Sigue siendo el pueblo de Dios. Muchos se pueden enfriar. Algunos otros pueden ser insolentes, como lo fue parte del pueblo. Pero algunos se mantienen temerosos de Dios. Y por ellos está interesado Dios. Estos versículos marcan el contraste de su pueblo. Mientras unos no honran a Dios, otros sí lo hacen. Mientras algunos se mezclan con el mundo, otros mantienen comunión entre el pueblo de Dios. Cuando dice que fue escrito un libro de memoria delante de él, significa que Dios no olvida la fidelidad de ese remanente. No la olvida. Así que, hermanos, cada acto de fe que usted haga, cada oración que usted ofrezca y cada acto de obediencia y servicio está registrado delante de Dios. Tanto que llama a aquellos como un especial tesoro, ¿lo notó? Será mi especial tesoro. Y no lo dice como le dice usted a su esposo tesorito, ¿no? Es especial tesoro. Quizás usted no lo sabía. Pero para este país, nuestro México, los verdaderos creyentes somos el remanente fiel, si usted teme de verdad a Dios. En donde a pesar de ir contra flujo, a través de todo lo que se enseña, a través de todo lo que se hace, no dejamos de enseñar las verdades escriturales a pesar de la crítica y el rechazo. No perdemos el sentido de gratitud cuando oramos por los alimentos, no importando, hermanos, si se encuentra en su casa, se encuentra en un restaurante. Cuando algunos minimizan el pecado, los verdaderos creyentes deben de tomarlo en serio. Debemos cuidar nuestras conversaciones. Quizás seamos una minoría, pero hermanos, somos creyentes de que Dios escucha nuestras plegarias. Amén. Amén. Conclusión. En tiempos de decadencia espiritual, es muy claro que estamos viviendo en tiempos de decadencia espiritual, varias cosas serán reveladas. Una de ellas es quien ama a Dios verdaderamente. El mayor periodo de sufrimiento, el mayor periodo de ausencia de Dios, por decirlo de alguna forma, porque Dios va a estar actuando, el mayor o el peor periodo de la manifestación del pecado y de Satanás va a ser la gran tribulación. Va a ser la gran tribulación. La iglesia ya habrá sido arrebatada, pero habrá creyentes en ese tiempo. ¿Quiénes serán estos? Los que crean durante ese tiempo. ¿Y saben cuál es la exigencia? ¿Cuál es la exigencia? El que persevera hasta el fin, será salvo. Porque va a ser la comprobación del amor verdadero a Dios. Quien le honra y adora en espíritu y verdad, y que puede defender y también interpretar las cosas de forma correcta entre lo bueno y de lo malo, y quien es dadivoso en medio de la estrechez, son precisamente especial tesoro. Una sociedad puede decir que tiene leyes, y todas las sociedades dicen, hay leyes que respetar. Pero si no se ejecutan, ¿de qué les sirve? Esto es insolencia, hermanos. Esto es insolencia total. Y la insolencia se manifiesta cuando el corazón deja de reconocer la autoridad. Cuando gozas de las bendiciones en las que tú no trabajaste y te crees con derecho a ellas. Cuando recibes bondad y respondes con desprecio. Cuando la guía y la enseñanza ya no produce humildad y servicio, sino arrogancia. Que Dios nos libre de tener corazones insolentes.
Pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, y vayamos en ese camino. No somos perfectos, nadie es perfecto en el sentido estricto de la palabra, pero sí Dios nos quiere llevar a la madurez espiritual. Y esto solamente se va a lograr cuando tengamos este tipo de advertencias. Este tipo de advertencias. Oremos. Padre bendito, ponemos nuestro corazón delante de ti, Padre, y pedimos perdón si en algún momento dado hemos sido insolentes. Sabemos que quizás en ocasiones en nuestra vida hemos pecado y no hemos sido, Señor, honestos, pero tú nos has llevado al arrepentimiento, Padre, pero no permitas que caigamos en el espíritu de la insolencia. Sería terrible pensar que estamos bien y que tu palabra o que tú estás bien. Sería terrible pensar, Padre Santo, de que podemos honrarte a través de lo menospreciado de nuestras vidas cuando tú mereces lo mejor. En servicio, en nuestra forma de pensar, de actuar, de expresar misericordia hacia quienes debemos expresar misericordia. Padre, permite que lo hagamos con sabiduría. Que no seamos insolentes como el pueblo, los fariseos lo hicieron una vez, en el cual exigían señal a tu Hijo Jesucristo. Y él le respondió que señal no será sino solamente la del profeta Jonás, en donde el Padre Santo estaba hablando ciertamente de su resurrección. Ellos querían milagros, querían verlo cuando ya nuestro Señor ya lo había hecho. ¿Qué más prueba había de tu amor y fidelidad? Padre, es claro, Señor, que tú atenderás el ruego de aquellos que con humildad se acercan a tu trono de gracia. Y responderás, Señor, como tú quieras responder, porque tú eres soberano. Queremos aceptarlo eso, Padre Santo, de la forma más humilde y sencilla. Señor, haz con nosotros lo que te plazca. Así como lo dijo María cuando recibió la noticia de que había de nacer Jesús. Al fin y al cabo somos tus siervos. Y Padre Santo, dejamos en tu mano a esta iglesia y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, y Dios les bendiga. En la tarde tenemos la clase de Recuerden Doctrina de Dios, la cual estamos estudiando.